Imagina que dedicas tu tiempo al servicio médico. Este trabajo, si ya es cansado, estresante y además demanda mucho tiempo y dedicación, tanto así que no importa el día o la fecha, siempre debes de estar al servicio por cualquier percance que se llegue a acontecer ese día, incluso en Navidad. Es 24 de diciembre, Nochebuena, y empieza a sonar el teléfono de emergencias. Es un hombre con la voz muy alterada pidiendo una ambulancia urgentemente. La cuestión, que un niño se ahogó en la bañera. Al llegar la ambulancia, lo primero que ves es un caos en todo el departamento, un cuchillo ensangrentado, tablas de madera y azulejos rotos con manchas de sangre. Te indican que quien necesita la ambulancia está en el baño. Entras y lo primero que ves es un niño obviamente torturado como si lo hubieran querido matar a golpes, y el sujeto que llamó a la ambulancia solo dice: Fue un accidente, el exorcismo salió mal. Y creo fielmente que todos nos estamos haciendo las mismas preguntas. ¿Cómo es que dejas que tu novio maltrate y mate a tu hermano? Y creo que aún peor, ¿cómo es que tú te involucras en el asesinato de tu propio hermano? Y créeme, todas estas preguntas tienen una respuesta más estúpida que la anterior. Así que ponte cómodo. Yo soy Cosmic, este es tu canal Cosmic Dog, porque hoy te voy a narrar el infierno que pasó Christy Vamo, un chico de 15 años, en la víspera de Nochebuena de 2010. Pero para empezar a comprender esta historia, primero tenemos que revisar los antecedentes de nuestros protagonistas. Eric B. Kubi, el autor del exorcismo y por ende de la muerte del niño de 15 años, Christy Vamo, es practicante activamente de Kindoki, lo que es equivalente a la brujería en República Democrática del Congo, su país natal. B. Kubi fue criado por su padre, que fue quien le inculcó el Kindoki, que es una tradición de posesión y brujería. El ritual de sanación consiste en torturar a golpes a la víctima y por alguna razón casi siempre son niños. La principal razón de que las víctimas principales del Kindoki sean niños es porque el Kindoki pone como principal excusa comerse las uñas, hacer pipí involuntariamente, ser mínimamente irrespetuoso como principales indicios de brujería o posesión. A diferencia de Eric B. Kubi, Magali Vamo ya vivía en Inglaterra desde entonces. Se podría decir que antes de conocer a Eric B. Kubi, Magali era todo lo contrario a Eric, ya que por nada del mundo ella no creía en fantasmas, espectros, posesiones y mucho menos brujería. Obviamente todo esto cambió cuando conoció a Eric B. Kubi. Eric, al ser muy creyente del Kindoki, no duraba casi nada en sus trabajos, ya que pasaba de trabajo en trabajo y de trabajo en trabajo llegó a Londres. Fue por un amigo en común entre Eric y Magali que se terminaron conociendo y por ende cayendo en una relación. Al principio todo fue de color de rosa, Eric era el novio perfecto, pero poco a poco Eric fue induciendo a Magali al Kindoki. Y cuando me refiero a inducirla, me refiero a acusarla de que ella era un demonio o estaba poseída. Y ya sabemos cómo funciona el Kindoki y cómo se lidia con estos espectros. Así fue como empezaron los abusos físicos de Eric contra Magali. Estos abusos llegaron al punto en que Magali estuvo convencida de que estaba poseída. Esto haciendo que Magali se convirtiera prácticamente en la esclava de Eric. Para entonces Magali ya vivía junto con Eric en Londres, mientras que toda su familia seguía en Francia, convenciéndolos de que todo estaba bien. Eran épocas decembrinas y B. Kubi convenció a los padres de su novia para que solo fueran sus hermanos de Francia a Londres, y de alguna forma convenció al padre de Magali que solo fueran los niños, ya que estaba muy insistente en conocer a sus hermanos. Kelly Vamo, hermana tanto de Magali como de Christy, comentó que los primeros días que estuvo en casa de Eric empezaron los delirios de Eric y junto con esto, el exorcismo para los hermanos. Al principio estos abusos eran leves, se les prohibió la comida, el agua, salir de la casa. Lo único que podían hacer era rezar. Estos eran leves al principio ya que Magali intervenía mucho al poner los castigos. Eric se dio cuenta de esto demasiado rápido, por lo que empezaron a escalar los abusos cada vez más y más. Los empezaron a golpear, no los dejaban dormir por las noches, inclusive los llegó a poner en fila y que saltaran por la ventana del departamento para ver si podían volar. Si volaban significaba que eran brujos, si no, eran niños.
Los niños, al ver que no podían razonar ni con Eric ni con su hermana, decidieron admitir que eran brujos y demonios, esto en un intento para ver si podían parar los abusos. Los abusos pararon, pero por muy poco tiempo, ya que Eric quería desquitarse con alguien, así fijándose en Christy. La razón por la que se empezó a desquitar específicamente con Christy fue porque en uno de los abusos, Christy por el miedo orinó sus pantalones, lo que centró toda la atención de Eric hacia él, sospechando que el niño de 15 años era el principal demonio y que este controlaba a sus hermanas. Eric convenció a todos, tanto a los niños como a su novia, de hacerle un exorcismo a Christy. El exorcismo comenzó en el baño, el cual estaba siendo remodelado, por lo que había herramientas, azulejos y materiales de construcción. Inmovilizando al niño, le colocaron azulejos por el cuerpo y con un martillo golpeaban los azulejos hasta reventarlos. Esto no fue suficiente, así que Eric tomó unas pinzas y empezó a retorcer partes del cuerpo del niño, incluso con un cuchillo empezó a rebanar partes de la piel, así por 4 días. Es 24 de diciembre y Eric llama al padre de los niños y le comenta que su hijo estaba poseído y al no dar frutos el exorcismo lo iba a matar. El señor no cree que sea verdad y piensa que es una broma, pero al escuchar a su hijo empieza a creer lo peor, entonces Eric cuelga. Todo esto sucediendo mientras que sus hermanas solo podían ver y su hermana mayor, Magali, permitía estos abusos. Eric, como último remedio, usa la bañera de su baño para bautizar a los niños. Uno por uno los hunde en el agua y vuelven a salir, hasta que es el turno de Christy. Al estar muy mal herido después de esos 4 días de abusos excesivos, sin un gramo de fuerza en su cuerpo, no logra sacar la cabeza del agua, ahogándose en la bañera y de esta forma escapar del infierno que estaba viviendo. Eric, al notar que el niño ya no respiraba, llama a una ambulancia dando de excusa que todo fue un accidente, pero obviamente nadie le creyó, siendo arrestado el mismo día junto con su novia Magali. Eric, ya en el juicio, usó como defensa que era esquizofrénico, esto para bajar su sentencia o para que no lo metieran a la cárcel directamente. Por su lado, Magali, para zafarse, usó como defensa que era solo una víctima de los abusos de Eric y que solo seguía las órdenes de Eric por temor a seguir siendo abusada. Pero la defensa de ambos no sirvió de nada, ya que Kelly, la principal testigo, no dudó en no defender a su hermana, está narrando todos los hechos tal y como habían pasado en ese departamento, agregando que estaba presente el padre de los niños, viendo cómo todo había transcurrido en Nochebuena, cómo su hija mayor no solo no se oponía, sino que apoyaba estas torturas. Después de ser testigo, lo que él pensó iba a ser una buena Navidad, lo único que comentó fue: me siento traicionado. Saber que la propia hermana de Christy, Magali, no hizo nada para salvarlo, hace que el dolor sea mucho peor. Nunca olvidaremos, pero para volver a sincronizar nuestras vidas debemos perdonar. No nos consuela los veredictos, nos han robado un hijo amado, una hija y un yerno. Eric Bikubi, autor de la muerte de un niño de 15 años torturando y manipulando durante un ritual de brujería en Londres, fue condenado a una pena de al menos 30 años de cárcel, mientras que Magali Bamu, hermana mayor del niño de 15 años, ha recibido también una pena de mínimo 25 años de prisión por su participación en una macabra ceremonia.